Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y me refiero a la inteligencia artificial, este tema que llegó para quedarse. Mi nombre es Rosalba y vamos a comenzar. Hola, bienvenidos. Como mencioné anteriormente, vamos a hablar sobre un tema que es la inteligencia artificial. Seguramente este concepto ustedes ya lo han escuchado en las noticias, en algunas redes sociales. Esto es porque la llegada de nuevas tecnologías como ChatGPT o Midjourney para crear imágenes basadas en inteligencia artificial se hicieron muy populares. Esto le dio un gran auge a lo que era la inteligencia artificial, sin embargo esta ya existía desde antes, pero bueno, ahora la tenemos a nuestro alcance porque pues se está trabajando con ella prácticamente todo el día. Entonces vamos a hablar más sobre este concepto, vamos a hablar en sí de qué es. Hemos escuchado muchísimas cosas, muchísimas teorías, muchísimo de todo, pero vamos a centrarnos en qué es la inteligencia artificial de una manera muy general. Este tema a veces puede ser un poco confuso, principalmente porque está compuesta por elementos avanzados de tecnología de computación. Es decir, hablamos de algoritmos, hablamos de procesamiento, aprendizaje profundo, que es deep learning. Entonces son varios conceptos que tal vez pueden llegar a ser un poquito difíciles de entender. Pero no se preocupen, voy a tratar de explicar la manera más sencilla para que nos demos un contexto amplio de lo que es la inteligencia artificial. Así que vamos para allá. Pues bueno, ¿alguno de ustedes ha visto estas imágenes por ahí rondando en alguna red social? Estas imágenes fueron creadas a través de algún programa o aplicación que utilice inteligencia artificial. Pero nosotros nos vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a primero conocer qué es la inteligencia como tal. Si ustedes buscan esta definición en la web, van a encontrar muchísimas, pero la mayoría cae en el mismo principio, que nos dice, la inteligencia artificial se utiliza para referirse a aplicaciones que realizan tareas complejas para las que antes era necesaria la intervención humana, como la comunicación en línea. Este ejemplo es muy fácil de entender porque si ustedes se fijan, cuando nosotros hacemos una solicitud en algún servicio al cliente, en algún banco o en algún servicio como el internet o ese tipo de lugares, cuando lo hacemos a través de un chat, hay una respuesta automática, es decir, nosotros nos comunicamos y le decimos tengo problemas de conexión a internet, ¿no? Y entonces el chat te empieza a hacer ciertas preguntas y en base a tus respuestas te va guiando sobre el proceso que podrías seguir para resolver tu problema o comunicarte con un ejecutivo para que te atienda personalmente. Pero en primera instancia ese es el filtro que nos ponen, ese chat que está guiando la conversación con referente a nuestras respuestas, ¿no? Si él nos pregunta, ¿se pudo conectar en la mañana? Y nosotros, sí, ¿desde qué momento se generó la falla? Entonces son ciertas preguntas que nos van haciendo y conforme nosotros respondemos, él va buscando las respuestas que tenga para que se asemejen o que tengan relación con el problema que nosotros tenemos. Si bien esto se sigue mejorando, pero ya se utiliza bastante. Aquí nos dice que el principio fundamental de la inteligencia artificial es replicar y luego superar. Nosotros podemos ver que en varias empresas, sobre todo en infraestructura, en manufactura, en la industria como tal, se han creado varios procesos para optimizar. Una cosa, por ejemplo, es lo que es la automatización y otra cosa lo que es ya la inteligencia artificial, porque si bien la inteligencia artificial automatiza procesos, no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Imagínense que ustedes están trabajando en una empresa de creación de autos, por ejemplo Toyota o Ford o cualquiera de esas empresas que hace autos, ¿no? Anteriormente esos autos eran ensamblados por personas. Hace muchos años las personas ensamblaban esos carros y los construían. Actualmente tienen máquinas que construyen, o sea, que ensamblan esos carros. Ese no es un proceso de inteligencia artificial, es un proceso de automatización. Porque ellos tenían un proceso para seguir para el armado de sus autos que cada persona iba siguiendo, pero siempre era el mismo, sobre todo si era el mismo modelo. Entonces, ahí
ellos utilizaron un proceso de automatización. Empezaron a utilizar estas ensambladoras o estas máquinas ensambladoras que hacían ese proceso, pero no necesitaban como tal estar leyendo información o procesarla. Solamente tenían un modelo y un proceso que debían seguir y ejecutarlo. Ese es un proceso de automatización. Si nosotros leemos un poco nuestra definición, nos dice que la automatización consiste en usar la tecnología para realizar tareas con muy poca intervención humana. En lugar de tener tanta gente ensamblando autos, pues buscaron la manera para optimizar eso con un menor riesgo, es decir, compraron estas máquinas que se encargan de ensamblar partes. Y si ustedes se fijan, todavía se requiere la intervención humana, no fueron reemplazados completamente. Otra cosa que utiliza la inteligencia artificial son algoritmos. Un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una secuencia de pasos bien definidos, ordenados y finitos. ¿Qué quiere decir esto en español? Los algoritmos nos dicen cómo se va a resolver, así paso a pasito de cómo se va a resolver un problema. A eso se refiere el algoritmo. El algoritmo simplemente es un paso a paso de lo que hay que seguir. Imagínense que ustedes están haciendo un pastel de chocolate. Su receta, como tienen así de paso a paso de cómo lograr el pastel de chocolate, es un algoritmo. Su receta de paso número 1, paso número 2, paso número 3 es un algoritmo porque les va diciendo paso a paso qué es lo que hay que hacer. Y estos conceptos son muy utilizados cuando nos referimos o cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque llegamos al aprendizaje automático, que es reconocer patrones en los datos para permitir predicciones. ¿Qué significa esto o cómo funciona esto? Si bien yo les decía que tenemos la automatización y los algoritmos, tenemos que automatizar un proceso y generar unos pasos que nos van a ayudar a darle solución a ese problema. Pero también debemos de aprender a leer la información, es decir, capturar toda la información que se tenga posible para lo que es llegar a ese punto de crear el algoritmo. Y este es el aprendizaje automático, ¿no? El tener la capacidad, que las herramientas tengan la capacidad de aceptar todos esos conocimientos, toda esa información y procesarla. Aquí nos dice que este tipo de aprendizaje reconoce patrones en los datos para permitir predicciones. Si nosotros ponemos un ejemplo de esto, la estadística puede ser muy, muy útil para este tipo de casos. ¿Por qué? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elija un producto? Todo esto, si ustedes se fijan en la industria, sobre todo en lo que es la mercadotecnia y cuando se generan estrategias de ventas, nosotros o las empresas principalmente tienen la información a través, por ejemplo, de encuestas o a través de los gustos de alguna persona, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que una persona compre tal producto? Es decir, digamos, ahorita que salió el nuevo iPhone, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona compre un iPhone? Tal vez llegan a la conclusión basadas en encuestas y tienen un programa que empieza a leer toda esa información. Y hay aplicaciones que son muy sencillas, es decir, nos ponen como un formulario y nosotros vamos contestando. O hay otras que son más complejas donde nos dejan nosotros decidir o poner qué es lo que nosotros queremos. Si bien toda esa información que nosotros otorgamos es una información que se debe de procesar para que tengamos una mejor predicción. Un ejemplo muy muy claro de este tipo de aprendizaje es el algoritmo que usa Netflix. Si ustedes se fijan, Netflix tiene una sección que se llama, no sé, series que te recomendamos, películas que te recomendamos. Eso es porque hace su algoritmo, lee la información en base a nuestras preferencias. Si yo, por ejemplo, me gusta mucho el género de terror, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezo y veo un montón de películas de terror. Cuando una nueva película de terror sale, Netflix me la recomienda porque su algoritmo, en base a la información que yo estoy tomando, es decir, cada vez que yo selecciono una película de terror, Netflix va a procesar esa información de a este usuario se seleccionó esto, ¿no? Entonces, o dice, a este usuario le gusta esa área de películas, esa rama de películas. Entonces, cuando sale una nueva, dice, tengo toda esta lista de usuarios que les gusta el género de terror.
entonces se las voy a recomendar. Y es donde viene esa parte, ¿no? De películas que te recomendamos, pero no es una recomendación aleatoria. Toma en cuenta nuestras preferencias o nuestro historial que ya tenemos. Lee toda esa información de historial de películas que hemos visto y en base a eso nos da recomendaciones. ¿Por qué? Porque ya procesó todos esos datos, ya vio más o menos qué géneros nos gustan y sabe o puede darnos recomendaciones con respecto a ellos. Yo estaba leyendo que esta estrategia a Netflix le había ayudado muchísimo en cuestión de ventas, porque tener contenido que sus clientes quieren ver, pues les hace mantener clientes. Si yo, por ejemplo, me gustan mucho las películas de terror y me están sugiriendo, obviamente voy a decir, ya salió una película nueva, hay que verla, y me mantengo dentro de la plataforma. Entonces así es como funciona esta parte de lo que van dándonos preferencias. Si queremos conocer un poquito más de dónde estamos interactuando con la inteligencia artificial, algunos de los usos que se le están dando hoy en día son, por ejemplo, el reconocimiento del habla. Cuando nosotros utilizamos aplicaciones donde traducen o transcriben lo que nosotros estamos hablando. Es decir, usamos una aplicación donde la aplicación me va poniendo en un Word lo que yo voy diciendo o generando un archivo conforme a lo que yo voy diciendo. Hace un reconocimiento de mi voz y genera el patrón que necesita para escribir lo que yo voy diciendo. Otro que ya mencionábamos era el servicio al cliente. Nosotros decíamos que, por ejemplo, cuando nos comunicábamos a estas empresas enormes, por ejemplo, los bancos, las instituciones gubernamentales también tienen sus chatbots, lugares o empresas tan grandes que pues no hay suficiente presupuesto para tener tantas personas para atender a millones de usuarios, como por ejemplo los bancos. Estas empresas lo que hacen es, mira, la mayoría de las personas pregunta sobre tal cosa, nuestros productos o nuestros precios. Voy a hacer un bot que les dé la información sobre nuestros productos, cuáles son los precios que existen o si tenemos alguna promoción. Entonces ya no va a haber una persona ahí, sino que el chatbot nos va a dar esa información. La visión artificial es una de las áreas que más se conoce, principalmente por la creación de imágenes o contenido visual. Los videos e imágenes que muchas veces llegamos a ver en internet o en alguna red social son basadas en inteligencia artificial, como por ejemplo estos. Estas imágenes fueron creadas con una herramienta de inteligencia artificial donde tú escribes qué es lo que quieres y la herramienta te arroja resultados como algunas opciones de lo que son imágenes. Entonces, nosotros hoy en día tenemos que aprender a identificar cuáles imágenes son reales y cuáles no. También hablábamos, por ejemplo, de los carros autónomos en esta sección, ¿no? La visión o las cámaras que traen incluidas este tipo de autos van procesando la información y las imágenes que va adquiriendo para mantenerse dentro de la ruta. Es una explicación un poco generalizada, pero es un principio que tienen. Entonces, también es un área muy, muy conocida. Les digo, principalmente por todas estas aplicaciones que utilizamos de mejoramiento de imágenes o ahora, hoy en día, hay aplicaciones que ya utilizábamos desde antes, como lo es Photoshop, que ya vienen con herramientas de inteligencia artificial para mejorar lo que es la imagen o ese tipo de contenido. Y después tenemos los motores de recomendaciones, que es lo que mencionamos con respecto a Netflix, la Netflix como un ejemplo. También tenemos a Amazon como ejemplo. Cuando nosotros queremos buscar un producto, decimos, quiero buscar unos audífonos y empiezan a ver audífonos, después les da recomendaciones en base a lo que ustedes ya habían buscado anteriormente. Y lo utiliza no solo Amazon o Netflix, sino la mayoría de las empresas de ventas utilizan este tipo de herramientas donde están al pendiente de qué es lo que sus consumidores están buscando para darles las sugerencias y tengan más clientes. Y pues bueno, estos son algunos de los usos que podemos hablar. En mi opinión personal, el uso de estas herramientas sí va a marcar un antes y un después. ¿Por qué?
Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Antes, cuando nosotros nos pedía un profesor un reporte y nos decía, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un resumen o un reporte sobre cuáles fueron las causas que originaron la Revolución Mexicana, por ejemplo. Entonces, nosotros íbamos a la biblioteca o buscábamos en libros, en internet, las causas, las escribíamos, buscábamos toda esa información, la resumíamos y entregábamos nuestro reporte. Eso nos daba una forma de trabajo. Hoy en día tal vez algún estudiante o algún alumno simplemente vaya a ChatGPT y le diga, dame un resumen sobre qué causas originaron la Revolución Mexicana. Y ChatGPT literal le arroje el reporte. Entonces se tendrían que buscar nuevas estrategias buscando mejorar la educación. O por ejemplo tenemos algunas otras donde la creación de imágenes, ¿no? Hace tiempo yo leía esta situación de los actores en Hollywood y al mismo tiempo, como no conocía mucho la situación, no entendía, pero después me puse a investigar cómo algunas empresas, no todas obviamente, pues lo que hacían era simplemente escanear la cara del actor y utilizar su imagen en películas simplemente, ¿no? Decían que había muchas personas que ganaban muy poquito porque solamente iban a su primera audición, les tomaban las capturas faciales y basados en inteligencia artificial habían programas donde ya podías utilizar pues el rostro que tú habías comprado, en el sentido de que tú habías comprado el permiso de la persona, es decir, les hacían firmar a las personas donde tenían un permiso o las personas firmaban un permiso donde les daban el uso de la imagen, que era la imagen que se generaba a través de sus expresiones o ese tipo de cosas, y entonces pues ya no iban a necesitar a la persona, ya no le iban a dar el empleo porque pues decían, no, ya no la necesitamos, con esta herramienta, con esta aplicación lo podemos hacer. Yo les digo, no todo es malo dentro de la inteligencia artificial, ¿saben? Hay muchas cosas, sino más bien es el uso que nosotros le vamos a dar. Podemos utilizar la inteligencia artificial, podemos utilizar herramientas como ChatGPT para poder optimizar nuestro trabajo, para poder hacerlo de mejor manera. Pero también va a depender nosotros si lo usamos de una manera errónea, ¿no? Porque la tenemos que utilizar como una herramienta que nos permita mejorar nuestro trabajo, mejorar hay que aprovechar toda esa información que tiene para que nosotros podamos mejorar nuestro trabajo. Y de hecho ese es el fin de la inteligencia, ¿no? Ese es el fin o ese es el propósito con el que se está creando, el que pueda ayudar a las personas a mejorar o a buscar otra manera. Entonces tenemos que buscar y aprender estas herramientas para integrarlas de tal manera que nos ayude a hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Pero bueno, esa solamente es mi opinión personal. Si ustedes tienen otra opinión, con gusto compártanla en nuestros comentarios, en nuestra cajita de comentarios. Coméntenme, ¿qué opinan de esto de la inteligencia artificial? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Ya hayan escuchado de ellas? ¿O cuál es su idea? ¿Cuál es su posición respecto a estas herramientas? Me encantaría muchísimo leerlas porque sé que las personas que ven estos videos son personas con mucha experiencia que saben y que dicen, ok, es que antes lo hacíamos así, ahora ya existe esta herramienta. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan sobre este tipo de herramientas? Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que me haya dado a entender, pero si no, con gusto también déjenme sus dudas y comentarios en la sección de comentarios ahí abajo. Así que mi nombre es Rosalba. Nos vemos próximamente.